Ya chicos, como les había comentado la clase anterior, hoy día vamos a hacer una parte de ejercicios, ¿sí? Sin embargo, hubieron dos, ¿cómo se podría decir? Dos convenciones o dos cosas que hay que saber antes, ¿sí? Algunas consideraciones. Ya, primero, la semana pasada trabajamos, ¿cierto?, con el tema de ángulos, ¿sí? Definimos los ángulos en sistema sexagesimal, en el sistema radian, ¿sí? Vimos las fórmulas de longitud de arco, área de una porción, ¿sí? Vimos velocidad angular y velocidad lineal, ¿sí? Todo eso fue lo que vimos. Entonces, en la última parte, en la de velocidad angular, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta de las siguientes cosas. Que los giros, en general, ¿sí?, pueden hacerse en sentido antihorario, o sea, dando vueltas así, ¿sí? O bien pueden hacerse giros en esa dirección, ¿sí? Puede ser para allá o podría ser para allá, ¿sí? ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? Es simplemente para dónde está girando. Ya, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque este sentido, que es el sentido antihorario, se considera positivo, ¿sí? En algún momento, la gente que comenzó a estudiar giros definió como positivo ese tipo de giro, ¿sí? Mientras que el otro tipo de giro, el giro en sentido horario, lo consideraron negativo. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Para efectos prácticos. Si la velocidad angular de un giro en menos 10 RPM, ¿cómo se interpretará? ¿Cómo se interpreta eso, chiquillos? ¿Qué era la RPM? Revoluciones por minuto. ¿Sí? ¿Y qué significa entonces 10 RPM? 10 vueltas, 10 revoluciones por minuto. Estos son, ¿cierto? 10 vueltas por minuto. Y si tiene un signo menos, ¿significa qué cosa? Que son en sentido horario. Exacto. ¿Sí? En sentido horario. ¿Sí? Entonces, eso, el signo
de un ángulo o de una velocidad angular es simplemente para dónde se está midiendo. ¿Ya? Para allá es positivo, para acá es negativo. ¿Sí? ¿Queda claro eso o no, chiquillos? Sí. Ya. Y lo otro es que nosotros los ángulos podemos representarlos de infinitas formas. Cada ángulo ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un ángulo de 30 grados, ¿sí? Esto por definición significa que yo me muevo desde ahí, ¿cierto? Hasta ahí y tengo 30 partes de 360. ¿Sí? Eso era el grado. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre si es que yo hago esto? Miren. Me muevo los 30 grados y después doy una vuelta completa. ¿Dónde quedo? O sea, si me muevo ahí y después desde aquí doy una vuelta completa. Quedo ahí mismo. ¿Sí? Entonces, el ángulo 30 es equivalente a lo mismo, pero sumándole un giro completo, ¿sí? Porque recuerden que esto era un giro, ¿sí? O una vuelta. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Que cada ángulo yo lo puedo escribir como de infinitas formas. ¿Sí? Que sería el ángulo, o el ángulo más 360, o el ángulo más 2 veces 360, ¿sí? Entonces, en general, cada ángulo alfa se puede ver como el mismo ángulo, pero sumándole múltiplos de 360 grados. ¿Sí? O sea, girando, o sea, sumándole vueltas. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que el ángulo de 30 y el ángulo de 390 son lo mismo. ¿Sí? Porque dar 390 grados de giro significa dar 360 y después dar 30. ¿Sí? Ya, ahora, el listado 1 de trigonometría, la primera parte es trabajar con ángulos, ¿sí? Los tres primeros problemas.
convertir, convertir y buscar ángulos equivalentes. ¿Ya? Del ítem 1 vamos a hacer unos 2 problemas y sería, ¿por qué? Porque todos se hacen de la misma forma. Convertir cada ángulo de radianes a grados. Ya, a ver, hagamos estos dos. Que tiene, uno tiene un signo menos y el otro es cualquier cosa. Entonces, pregunta. ¿Cómo nosotros transformábamos ángulos de grados, o no, perdón, de radianes a grados? ¿Qué es lo que había que hacer? Bien, ¿cierto? Con proporciones. ¿Cuál es la proporción que hay que establecer? ¿Cuál es la equivalencia que se sabe? ¿180 igual a pi? 180 equivale a pi. 460 igual a pi. O también, ¿cierto? Podrían decir 360 equivale a 2pi. ¿Sí? Las dos son lo mismo. ¿Sí? Cualquiera de las dos que ustedes quieran utilizar está bien. ¿Ya? 180 o 360, la que sea. Ya. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es la incógnita? Voy a ocupar la primera, ¿sí? Pero la segunda igual se puede. La pregunta es, ¿dónde coloco esto? En la derecha, ¿cierto? Bien. O debajo del ángulo en radianes, ¿sí? Acuérdense. Aquí van grados y acá van radianes, ¿sí? Y entonces aquí nos quedaría menos 7pi partido por 12. Y esta es la incógnita, ¿sí? ¿Cuántos grados son los equivalentes? ¿Sí? Y después de eso es resolver, simplemente. X es igual a... ¿Cómo se despeja en ese caso? Sería menos 7pi partido en 12 por 180 y todo eso dividido en pi. ¿Cierto? Que sería multiplicar para allá y después dividir por el número pi. Simplificamos los pi. Nos quedaría menos 7 por 180 partido en 12. ¿Ya? Eso lo metemos a la calculadora. Y nos da menos 105. ¿Ya? Y ese sería el equivalente. ¿Sí? No hay nada más que hacer. ¿Cuánto más o menos son 105 grados?
¿Es más de un cuarto, menos de un cuarto de vuelta? O sea, la pregunta es esta. ¿Cuánto giro representa ese ángulo? Es más de un cuarto, ¿cierto? Porque un cuarto son 90 grados. Estamos hablando de 105. ¿Sí? ¿Qué significa un signo menos adelante de un ángulo? Lo dijimos hace poco. Que en sentido horario, ¿cierto? O sea, desde este lado inicial, nosotros giramos para acá poco más de un cuarto. Ya, por ejemplo, ahí. ¿Sí? Ojo, el ejercicio termina aquí, ¿eh? Lo que estoy haciendo es darle una interpretación. Ya, y el otro. El D. ¿Cómo transformamos ese ángulo en radianes? Perdón, en radianes, en grados. Es más o menos lo mismo, ¿sí o no? Establecemos la proporción 180 grados equivale a pi radianes. ¿Sí? Y reemplazamos el 34 pi partido en 15. Esa es la incógnita. ¿Ya? Ahí la despejamos. Igual que antes, ¿sí? Por eso no me detengo mucho. Que sería eso, multiplicar esos dos y dividir por el de acá. Simplificamos pi. Ingresamos eso a la calculadora. 180 por 34 dividido en 15. 180 por 34 dividido en 15. 408. Eso nos da. Interpretémoslo. 408 grados. ¿Cuánto será de vuelta? Ya, de partida, ¿en qué sentido hacemos el giro? Bien, en sentido antihorario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está positivo. O sea, estamos girando para acá.
¿Sí? Ya, ahora, 408 grados. ¿Cuánto giro tendré que dar? Si doy una vuelta completa, hasta ahí, ¿cuánto llevo? Una vuelta completa, ¿cuántos grados eran? 360. 360. O sea, como dice en el chat, los 408 es más de una vuelta. ¿Cuánto me falta por dar? 360 a 408, 48 grados. 48, ¿cierto? O sea, los 408 grados, fíjense que son la vuelta completa, 360, y le añadimos 48 grados. Ahí quedaría. ¿Ya? Entonces, este ángulo, ¿a cuál es equivalente? Los 408, ¿cierto? Es lo mismo que dar simplemente ese giro, ¿sí o no? ¿Y de cuánto es ese giro? ¿De cuántos grados? ¿48? ¿Sí? Ya, ojo, el problema en este caso terminaba aquí. ¿Sí? Ese es el fin. Lo que está en esta parte era simplemente para reforzar de lo que habíamos hablado recién. ¿Sí? Que es el signo y la equivalencia. ¿Ya? Entonces, estos dos están listos y los otros cuatro se hacen de la misma forma. ¿Sí? Ítem 2. Ya estos dos. ¿Sí? Uno positivo y uno negativo. Profe, ¿cómo hizo para obtener el 48? Pregunta Diego, porque yo vi que tenía 408 y después dio 48, o sea, como que restó, parece, pero Ah, ya. no, Sí, no. es que los 408, acá, los 408 se descomponen. ¿Sí? Que sería un giro completo, que son 360, más lo que falta para llegar. ¿Sí? Entonces ahí hacemos la diferencia. 408 menos 360, eso nos da... ¿cuánto es? 48. ¿Sí o no? Ah, se resta, ahí entonces restó, eso fue lo que hizo. La resta porque al final es lo que falta para llegar. ¿Sí? Así que es la resta. No me acuerdo si lo copié. Entonces siempre hay que tener en cuenta los 360 porque es como la vuelta completa y el resto se resta. Justamente. Sí, siempre que más que eso, hay que saber que hay que hacer la diferencia. ¿Sí?
Acá. Si queremos llevar eso a radianes ahora. ¿Qué habría que hacer? Profe, ¿cuál es el radián? El radián es... Ah, es que eso lo vimos en la clase anterior. Sí, sí, estaba... Sí, el radián es básicamente... a ver. El radián es el ángulo que se forma, ¿sí?, entre dos radios y un arco que tiene medida igual al radio. Y 180 grados equivalen a pi radianes. ¿Ya? Eso era, en resumen, el radián. Gracias, profe. Entonces, ¿cómo transformamos los grados a radianes? Aquí también tenemos que hacer una proporción. ¿Qué sería? Ya sabemos que 180 grados equivalen a pi radianes, ¿cierto? Entonces, ¿dónde iría la incógnita y dónde irían los 80? Eso es lo que tenemos que preguntarnos ahora. ¿Dónde va el 80? Abajo del 180. Exacto, ¿cierto? Y con eso estamos, porque acá iría la incógnita, ¿sí? Los 80 grados, ¿a cuánto equivale? ¿Sí? Solución de esa ecuación. X es igual a 80 pi partido en 180. ¿Sí? Simplificamos por 10, nos queda 8 pi partido en 18. Simplificamos por 2. 4 pi partido por 9. ¿Sí? Entonces, el ejercicio termina aquí. 80 grados equivalen a 4 pi novenos radianes. ¿Sí? Ahí termina. Pero hagamos un dibujito extra. Los 80 grados, ¿cuántos giros será? Nosotros ya sabemos que 90 grados es un cuarto de giro. ¿Sí? Entonces los 80 debería ser más o menos.
Menos. Debería ser un poco menos, ¿cierto? Y quizás le puse mucho. Ahí. Entonces, estos son 80 grados o 4pi novenos radianes. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo arriba. 80 grados equivale a los 4pi radianes. ¿Ya? ¿Dudas con esto, chiquillos? Ya, y el F. Menos 123 grados. De partida, ¿qué nos indica el menos? Dibujemos el ángulo. ¿Para dónde giramos? Sentido horario. Sentido horario, ¿cierto? Ese es el sentido negativo. Ya, y ahora, 123 grados es más que un cuarto, ¿cierto? De vuelta, porque un cuarto de vuelta son 90. Entonces nos quedaríamos, si este era el 90, quizás nos quedaríamos como por acá. ¿Ya? Esos son menos 123 grados. ¿Sí? Son 123 grados girados en sentido horario. ¿Ya? ¿Cómo transformamos? Esta proporción, chiquillos, es fundamental. Establecemos la proporción 180 grados equivale a pi radianes. ¿Sí? Menos 123 grados equivale a x radianes. Ya igual que arriba. Despejamos la x. Ya, ¿y ese número se puede simplificar? El 123 partido en 180. Sí, Sí, ¿por cuánto? por 3. Por 3, ¿cierto? ¿Cómo se sabe? Por las reglas de divisibilidad. Esto es como cuarto, quinto básico. ¿Sí? Si sumamos los dígitos de un número y da divisible por 3, entonces el número es divisible por 3. 3, 4, 5, 6. Así que se puede dividir por 3. El de abajo, 0 más 8 más 1, 9. 9 es divisible por 3, así que también podemos dividirlo por 3. Ya, hagamos la simplificación. 123 dividido en 3 nos da 41.
Y 180 dividido en 3 son 60. ¿Ya? Entonces, ese sería el ángulo. Menos 41 pi partido 60. El ángulo es equivalente a menos 41 pi partido en 60 radianes. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que este mismo giro, Profe, ¿hasta ahí queda o lo hacemos en la calculadora cuánto da? no hasta ahí, ¿sí? O sea, igual se puede hacer en la calculadora, pero no tiene mucho sentido, ¿sí? En esta parte es mejor dejarlo expresado. Entonces, lo que les decía es que, entonces, este mismo giro de menos 123 grados es lo mismo que decir que el giro tiene menos 41 pi partido en 60 radianes, ¿sí? Si a fin de cuentas, chiquillos, recuerden que el grado y el radián sirven para medir, ¿sí? Medir ángulos. Entonces, siempre uno se puede expresar como el otro. ¿Ya? Es como el pie y el metro, ¿sí? Ambos son medidas de longitud. Y hay un equivalente. ¿Ya? Ya. Esto de acá, encuentra el ángulo entre 0 y 2 pi radianes que es coterminal con... vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a hacerlo. A ver, alguno... El C y L. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el C está en radianes y el E está en grados. Pregunta, ¿por qué yo sé que este está en radianes, 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 pero estos dos están en grados? ¿Cómo sé eso? Porque los radianes tienen el pi y los grados tienen el grado. El grado, sí, eso. Profe, ¿No? porque se ve una división, están divididos, dice, los que están en radian. Es que estos ángulos de acá también los podría escribir como divididos, no sé, 40 partido en 3 grados, ¿sí? Es porque aparece la unidad aquí, aparece el grado. ¿Sí? Entonces, la pregunta era, encontrar el lado, ¿cómo era? Se me olvidó. Leámosla. Encuentre el ángulo entre 0 y 2 pi radianes que es coterminal. Profe, Diego tiene una consulta. ¿Sí? Él quiere saber si, o sea, dice, ya es que él está hablando de una operación específica, pero no la veo en pantalla. Ahí que dice, la operación es. Que habla de división entre 360. Esa es la diferencia entre el radián y el grado, que quiero saber. O sea, el grado se toma en cuenta en base a 360, mientras que el radián
se toma en base a 180. Por ejemplo, mira ahí en la C que dice 360. Ajá, lo sacamos a un lado. Pero el E tiene 180. Entonces como que se desarrollan de manera distinta. O sea, he visto que el radián más que todo tiene como divisiones y quiero saber, o sea, si es eso, si se toma en base a lo que le dije. No sé si ahí sí me expresé claramente. No Porque es que entendí mucho la pregunta. ahí está, profe, ese dibujo de allí, ese. Ahí, deténgalo ahí un momentito, por favor. Ujú. Mira, ahí hay una división que dice 360 grados igual a 180 pi radián. Entonces está como dividido. ¿Esta? Sí, profe, esa parte. Ah, ya no, esto es una proporción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los 180 grados, ¿sí?, son equivalentes a los pi radianes. ¿Sí? Son lo mismo. Igual pi radián. Pi radián. Entonces acá lo que estamos haciendo es colocando los otros valores que son equivalentes. ¿Sí? Que sería el 34 pi quinceavos, equivalente con lo que quiero calcular. Porque este problema era transformar. Profe, Diego dice si lo puede hacer con el lápiz ese de color. Ya, yo lo voy a buscar, dice. Ahí. Ah, ya, ese es el valor que dan. ¿Sí? Es del ejercicio, justamente, mira. El D. ¿Dónde está? Aquí está. Sí, porque esto es lo que hay que convertir a grado. Profe, él pregunta si, digamos, el del ejercicio como tal lo puede colocar de otro color para diferenciarlo como ¿Ya? del resto de lo que está haciendo. ¿Vale? Dice, pero o cualquiera, dice, un rojo, un morado, no sé. ¿Sí? Te le parezca, pero que como que no sea como, El mismo color, ¿vale? exacto, que no sea como lo mismo del desarrollo, lo mismo de la fórmula, sino el color El específico para dato. el... Sí. Ya. Entonces aquí hay que buscar la pregunta al final es esto. ¿Cuál es el ángulo equivalente, pero que esté entre 0 y 2 pi radianes? ¿Ya? Eso es lo que tenemos que responder, porque al final nos preguntan eso mismo, pero de otra forma. Entonces, para el C, ¿cuánto es menos 9 pi cuartos? ¿Cuánto giro?
de partida, el signo menos, ¿qué nos indica? Que es en sentido horario. Que es en sentido horario, ¿cierto? ¿Y cuánto es menos 9 pi cuartos? ¿Más de un giro? ¿Más de un giro? 9, sí, es más de un giro, ¿sí o no? Hagamos el circulito. Primera pregunta. ¿Cuánto era pi cuarto simplemente? ¿Cuántos grados son pi cuartos? Eso lo hicimos en la clase anterior. $180 equivale a pi radianes. X grados son pi cuarto radianes. Eran 45 grados. Entonces, el menos 9 pi cuartos son 9 veces 45. ¿Sí? Entonces, ahí tengo 45 para acá. Acá tengo otros 45, ahí van 2. Ahí van 3. Tengo que hacer 9. Ahí van 4. ¿Sí? Si hago 4 más, ¿dónde quedo? 4. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si yo doy la vuelta completa, ¿sí? Recorrí 8 pi cuartos, o menos 8 pi cuartos. La vuelta completa equivale a menos 8 pi cuartos. Entonces, pregunta final. ¿Dónde quedo al dar menos 9 pi cuartos? ¿En qué posición? ¿En cuál de todas esas posiciones? Posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Partiendo desde acá, obviamente. ¿Dónde se queda? Miren, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Aquí quedamos. ¿Sí? Entonces, notar que menos 9 pi cuartos es equivalente a menos pi cuartos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo hago 1, 2, 3, las 9, quedo aquí. ¿Sí? Y eso es lo mismo que menos pi cuarto. ¿Sí? Ya, pero yo necesito un ángulo que esté aquí, entre 0 y 2 pi.
Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tengo que girar en sentido positivo para quedar aquí? ¿Cuánto debo girar? Un pi cuarto, 2 pi cuarto, 3 pi cuarto, 4 pi cuarto, 5 pi cuarto, 6 pi cuarto, 7 pi cuarto. Ya que esa sería la respuesta, ¿sí? Este ángulo es mayor que 0 y menor que 2pi. ¿Ya? Ahora, en este ejercicio en particular yo me compliqué un poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque descompuse mucho el ángulo. ¿Qué es lo que deberían haber hecho de forma más directa? Tenemos menos 9 pi cuartos, ¿sí? En negativo, ¿sí? Es menor que 0. ¿Cuánto es una vuelta completa? $360. ¿Y en radianes? 360 grados es equivalente a... Ya va, eso usted lo dijo, profe. 180. No, ya va, 180 o 180, profe, 180. Ay, ya va, es que no me acuerdo bien. Radianes. Sí, porque 180 son pi radianes, entonces 360 es el doble. ¿Sí? Entonces sabemos que cualquier ángulo, si le sumamos un giro completo, es equivalente. ¿Cuánto da eso? Si es que ustedes lo suman. ¿Cómo se sumaban fracciones? Quedaría así, ¿sí? Entonces se dan cuenta que si a un ángulo yo le sumo un giro completo, obtengo el equivalente, que fue lo que hicimos acá. ¿Sí? Y Pero, ahora, profe, ¿sí? una pregunta. ¿Eso solo pasa cuando está los pi radianes negativos? Porque si estuvieran en positivo darían 11 pi partido 4. Si estuvieran en positivo, ¿cómo? ¿En qué parte? En la de abajo la equivalencia. Porque menos pi cuarto más 2 pi. Menos Y si 9 pi cuarto estuvieran, más 2 pi, ¿sí? pero si estuviera el menos 9 positivo. Ahí. Sí. O sea, es que igual obtendríamos un ángulo equivalente, o sea, 17 pi cuartos, pero esto se saldría de los 2 pi, Ah, ya entiendo. ¿sí? Porque nosotros necesitamos que esté entre 0 y 2 pi. ¿Ya? Entonces ahora la pregunta es, ¿esto está entre 0 y 2 pi? Si tiene el signo menos, ¿puede estarlo? Profe, ya va, yo tengo una consulta, ¿Sí? dice Diego. Puedo rayar con lápiz rojo, ¿verdad? Sí. Ah, ¿de dónde sale ese? ¿Sí? Es cuando nosotros hacemos aquí la suma.
la suma de fracciones. S por S más S por S. 4 por 2pi son 8pi. Ah, sí, profe, sí, sí. Es verdad, yo estaba errado, ¿verdad? Que yo había sumado mal, pero es verdad que hay que sumar de esa manera, es cierto. Ya, entonces, ahora, este de aquí todavía no está entre 0 y 2pi. Aún. Entre 0 y 2pi. Entonces, menos pi cuartos equivale a lo mismo, pero sumándole un giro completo. O sea, sumándole 2pi. ¿Sí? El giro completo son 2pi. Nuevamente, sumamos las fracciones. Y eso nos da menos pi más 8pi son 7pi cuartos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar en limpio de esto? Que a cualquier ángulo, si le sumamos o le restamos giros completos, obtenemos ángulos equivalentes. Entonces, hagamos aquí una observación. Si a cualquier ángulo le sumamos o restamos giros completos, o sea, 360 grados o 2pi radianes, ¿sí? Dependiendo de la unidad en que esté el ángulo, obtenemos ángulos equivalentes. ¿Ya? El otro. Este quizás es más sencillo. Chuta. ¿Cuánto era? 8,75. Ya. ¿Dónde quiero caer yo? ¿En qué intervalo? ¿Era el 0? 2pi. ¿Sí o no? Ahí yo quiero encontrar el equivalente. 2pi, ¿cuántos grados eran? ¿Grados sexagesimales? ¿O el grado común y corriente? 360. Y 0 radianes es 0 grados. Ya, o sea, lo que estoy preguntando es, ¿qué ángulo entre 0 y 360 es equivalente a 8,75? Ya, ¿el 8,75 está entre estos dos? No, No. ¿Está para dónde? ¿Está antes del 0 o después del 360? después de 360. Está para allá, ¿cierto? Para allá está el 8,75. Entonces lo que tenemos que hacer es comenzar a restar giros completos. Debemos restar giros. ¿Sí? Entonces, el 8,75, ¿a cuál va a ser equivalente?
a 8,75 menos, ¿cuánto? Menos un giro completo. ¿Sí o no? Ya. La pregunta, ¿esto de aquí resulta estar entre estos dos? ¿Cuánto da? No, no da. No da. ¿Sí? ¿Cuánto es lo que da en este caso? Calculadora. 515. Ya, 515. Entonces lo que voy a hacer, fíjense, es al tiro nomás, restarle de nuevo 360. Sí, si al final hay que ir restando hasta que lleguemos al intervalo que está aquí. ¿Sí? Ya, si le vuelvo a restar 360, ¿cuánto queda? 155. Ya, y ahí sí o no, Sí. el 155 está entre estos dos. Ya, pero la pregunta me la hacían así. ¿Dónde está? Encuentre el ángulo entre 0 y 2pi radianes. ¿Sí? O sea, mi respuesta tiene que estar en radianes. Entonces, 8,75 grados equivale a 155 grados. Y ahora lo transformamos a radianes. Ahora lo transformamos a radianes. ¿Cómo se transforman grados a radianes? Lo hicimos antes. Con proporciones. Proporciones. 180 grados equivale a Pi. pi radianes. 155 grados equivale a x radianes. X es igual a 155 grados, o mejor 155, partido en 180 por pi. Entonces la respuesta, si la quisiéramos escribir, sería que los 875 grados son equivalentes a 155 pi partido en 180 radianes. ¿Sí? Y entonces esto de encontrar ángulos equivalentes es eso, sumar o restar giros completos, nada más. ¿Sí? ¿Queda claro, no? ¿Alguien que no lo entienda? Sí, profe, entonces está como paso por paso allí, como dividido, Mm. segmentado el ejercicio, el desarrollo del ejercicio. Y el tiempo que nos queda vamos a hacer uno de estos. Dice,
una máquina de alineación y balanceo por computadora hace girar una llanta. ¿Sí? ¿Sabes lo que es una llanta, no? La llanta es en donde va el neumático de un auto. ¿Sí? Esa parte de fierro o de aluminio, dependiendo si lo tunean, como dicen. ¿Ya? Entonces, la máquina, ¿qué es lo que hace? Tiene esta llanta de 25 pulgadas de diámetro. ¿Sí? Y la hace girar a 480 revoluciones por minuto. Entonces, la velocidad angular es de 480 RPM. ¿Sí? Eso era la revolución por minuto. Primera pregunta. Cuando nos hablan de rapidez, ¿qué cosa nos están preguntando? Sí, si nos preguntan por rapidez en millas por hora, nos están preguntando por la velocidad lineal. ¿Sí? O sea, en otras palabras, ¿cuál es la velocidad de esta parte de la llanta? ¿Sí? Primero, transformemos la velocidad angular a radianes partido por hora. ¿Por qué por hora y no por segundo como lo hicimos en la clase? Porque me están preguntando por la rapidez en millas hora. ¿Ya? Es simplemente por eso. Podría haberlo transformado a radianes segundos, pero después hubiese tenido que transformar los segundos a hora. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo se interpreta esto? El RPM. Giros por minuto. ¿Cuánto? Giros por minuto, ¿cierto? Sí. O revoluciones por minuto, giros por minuto, vueltas por minuto. Ya, sí, aquí antes. 480 vueltas por minuto. Ya, eso es el RPM, el número de giros por minuto. Ya, la vuelta, ¿cuántos radianes son?
¿Qué habíamos dicho? El giro completo, 2pi. 2pi. 2pi radianes. Entonces la vuelta es 2pi radianes. Y ahora, el minuto. ¿Cuántas horas son? Es una parte de 60 horas, ¿sí o no? Un minuto es 1 partido en 60 horas. ¿Ya? Entonces, ahí está lista la transformación. De vueltas por minuto a radianes por hora. Ahora, lo único que hay que hacer es eso, calcularlo. 480 por 2pi dividido en 1 dividido en 60. Lo metemos a la calculadora. Oh, chiquillos, estoy en la hora, termino esto y me desconecto. Por 2 por pi. Uno, 8, 0, 9, 5, 6. Dejémoslo así. Radianes por hora. ¿Sí? Y lo que tendríamos que hacer ahora es calcular la velocidad lineal. ¿Sí? Y eso nosotros lo vimos en clase. La velocidad lineal era el radio por la velocidad angular. ¿Sí? ¿Cuál es el radio? ¿Cuál es el radio del giro? ¿De lo que está girando? $12,5. 12,5 pulgadas. ¿Sí? Ya, pero me la piden en millas por hora. Entonces, bueno, esto ya me pasé 2 minutos, así que voy a dejarlo simplemente. Lo que habría que hacer es encontrar 12,5 pulgadas en millas. ¿Ya? Eso es lo que faltaría hacer. El día jueves lo termino. Es cortito lo que falta. Y ahí comenzamos con más materia, ¿vale? Ya, Ya, profe. chiquillos, los dejo, que me pasé un par de minutitos. Que tengan buen día. Cualquier duda que tengan, me escriben nomás, ¿vale? Chao, Profe, profe. si puedes subir eso a la plataforma, pregunta Diego, por Sí, favor. sí, siempre lo subo.